Olympic. El RMS, buque de vapor del Correo Real, Olympic, fue el primer transatlántico de la clase Olympic diseñado por Thomas Andrews y fue construido por los astilleros Harland and Wolff de Belfast. Fue conocido como Viejo Confiable al estar activo desde 1910 hasta 1935. Constaba de 24 calderas dobles, 5 normales, 3 motores triples de 4 cilindros y una turbina de baja presión, en total 50.000 caballos de vapor. Se propulsaba con sus 3 hélices, 2 laterales de 3 palas y una central de 4. Tenía una velocidad media de 21 nudos con un máximo de 23 y una capacidad para 2.435 pasajeros. Fue botado al mar el 20 de octubre de 1910, mientras su gemelo, el Titanic, estaba en avance con un 30%. El Olympic fue el primero de la clase Olympic en completarse y fue comisionado en mayo de 1911. Para su lanzamiento, el casco fue pintado con un color gris para las fotografías. Su casco fue repintado después del lanzamiento. Con 30 metros más de eslora que sus rivales más cercanos, el Lusitania y el Mauretania de Cunard Line, el Olympic ostentó el título de barco más grande del mundo en su época. Realizó su viaje inaugural el 14 de junio de 1911 y en este viaje consumió 650 toneladas de carbón cada 24 horas con un promedio de velocidad de 21 nudos, comparado a 1.000 toneladas de carbón cada 24 horas que consumían el Lusitania y el Mauretania. Su primer capitán fue Edward John Smith, quien lo comandó desde junio de 1911 hasta el 30 de marzo de 1912, para luego tomar su último mando en el Titanic en sus pruebas de mar y en su viaje inaugural. El Olympic y el Titanic anunciaban la era de los supertransatlánticos. El Olympic era casi tan lujoso como su hermano el Titanic, desplazaba 1.004 toneladas menos que este y era más sobrio que su hermano. Además, la cubierta de paseo era completamente abierta, a diferencia de la cubierta del Titanic, que era cerrada en un 50%. Un arreglo de último momento por su constructor, Thomas Andrews, quien deseaba que los pasajeros pudieran disfrutar de una cubierta de paseo protegida de las ventiscas frías del Atlántico Norte. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic tuvo un incidente con un buque de guerra, el Hawke, que se le acercó demasiado cuando, atraído por la turbulencia generada por el Olympic, golpeó su casco, abriendo un gran agujero en los camarotes de tercera clase por el lado de estribor, por lo que tuvo que volver a Belfast para ser reparado. En enero de 1912 perdió una pala de una hélice y tuvo que regresar a Belfast a los astilleros Harland and Wolff para su reparación. Este inconveniente hizo retrasar la entrada en servicio del Titanic, pues se tuvo que retirar al Titanic del dique seco para hacer entrar al Olympic para su reparación. La reparación duró cerca de un mes, tiempo que retrasó la terminación y entrada en servicio del Titanic. El 14 de abril de 1912, el Olympic, bajo el mando de Herbert Haddock, recibió las señales de socorro de su hermano, el Titanic, pero estaba a 750 millas de distancia, así que no podía prestar ayuda. Después de la tragedia del Titanic, el Olympic tuvo que ocuparse de la tarea de recoger los botes salvavidas del Titanic, recuperados por el Carpathia y dejados en Nueva York. Estos mismos botes salvavidas, a los que se les quitó el nombre Titanic, fueron usados para aumentar la capacidad de salvamento del Olympic. En los inicios de la Primera Guerra Mundial, fue confiscado por la Royal Navy. Su nombre se cambió a His Majesty Transport, fue pintado de camuflaje antisubmarino y sirvió como transporte de tropas. El 12 de mayo de 1918 consiguió hundir el submarino alemán SM-113, que le había atacado lanzándole un torpedo que falló. Al comprobar esto, emergió con la idea de atacar el buque a cañón, pero el capitán del Olympic, Beltran Fox Hayes, consiguió maniobrar, embistió y hundió al submarino. El submarino comenzó a hundirse rápidamente y 31 personas que escaparon
fueron recogidas por el destructor Hughes David que pasaba por allí. El Olympic sobrevivió a 4 ataques submarinos, incluyendo el ya mencionado. Durante la Primera Guerra Mundial transportó 41.000 pasajeros civiles, 66.000 tropas y 12.000 miembros del batallón trabajador chino. Terminada la guerra en noviembre de 1918, más tarde regresó a Belfast en agosto de 1919 para su restauración y volvió al servicio de línea. El 15 de mayo de 1934 chocó con el buque faro Nantucket, matando a 7 de sus 11 tripulantes debido a la niebla existente ese día. Tras 24 años de servicio, hizo su último viaje hacia Nueva York en marzo de 1935. Debido a sus años y desfinanciamiento, fue retirado del servicio y vendido por 100.000 libras al señor John Jarvis para comenzar a ser parcialmente desguazado en Harrow, Escocia, en octubre de ese mismo año. Las partes del Olympic fueron subastadas inmediatamente antes de que el barco fuera desguazado. Muchas de sus partes, especialmente las de primera clase y la escalera, se encuentran en el Hotel White Swan en Alnwick, Northumberland, Inglaterra. Muchas otras partes, como los paneles, están en la fábrica de pintura de Haltwhistle. El resto de sus partes pertenecen a la gente rica de Gran Bretaña que construyó sus casas. En el 2000, Cruceros de Celebridades compró algunos de los paneles de madera originales del Olympic y crearon el RMS Olympic Restaurant a bordo de su mejor crucero, el Millennium. Según la línea de cruceros de celebridades, estos paneles exóticos alguna vez cubrieron las paredes del à la carte restaurant del Olympic. Britannic. El Britannic, barco hospital de Su Majestad, fue el tercer barco de la clase Olympic de la compañía White Star Line, barco hermano del Olympic y del Titanic. Su construcción estaba en su etapa inicial cuando zarpó el Titanic en su viaje inaugural. Había sido construido para transportar pasajeros, pero fue requisado y solo funcionó como transporte de tropas y buque hospital hasta que se hundió en 1916. Era más grande que los anteriores, las mismas hélices y la misma potencia que el Titanic, pero la velocidad máxima era ligeramente menor a 23 nudos y como precaución llevaba el doble de botes salvavidas. A causa de lo ocurrido con el Titanic, en abril de 1912, se le hicieron varios cambios al diseño que consistieron en cubrir con doble fondo todo el barco y aumentar el número de botes salvavidas más del doble usando unos grandes pescantes en los que cabían varios botes con 10 metros de eslora cada uno. El barco, llamado inicialmente Gigantic, fue renombrado después como Britannic en el último momento y fue botado al mar el 26 de febrero de 1914. Curiosamente, la White Star Line siempre negó que el buque iba a llamarse Gigantic. En agosto de 1914, meses después de su botadura, la Primera Guerra Mundial comenzó y no se habían completado los interiores totalmente. Se requisó, fue adecuado y pintado como buque hospital de color blanco con una gran línea verde a su costado y fueron incorporadas unas grandes cruces rojas. La White Star Line había anunciado que el buque zarparía en la primavera de 1915, realizando la ruta Southampton, Nueva York, en su viaje inaugural. Pero el comienzo de la Primera Guerra Mundial cambió el destino del Britannic, convirtiéndolo en buque hospital con 3.300 camas para heridos. El Mauritania y el Aquitania de la compañía rival ya habían sido decomisadas anteriormente. El Britannic comenzó su servicio como barco hospital el 23 de diciembre de 1915. Al servicio de la Cruz Roja Británica, realizó viajes hacia Mudros en la isla de Lemnos, Grecia, evacuando a los soldados heridos en la batalla de Gallipoli. También pasó un mes como hospital flotante frente a Cowes en la isla de Wight, Inglaterra. Más tarde, regresó a los astilleros Harland and Wolff para ser adaptado otra vez como barco de pasajeros, pero el almirantazgo británico lo volvió a reclamar para realizar servicios de guerra. Antes de su viaje final, el Britannic volvió a realizar 2 viajes más a Mudros. El 12 de noviembre de 1916,
el Britannic zarpó desde Southampton después de haber reposado en Nápoles, Italia, el día 19 de noviembre. El 21 de noviembre, cuando cruzaba el canal de Kea, mar de Egeo, en el archipiélago griego a las 8:12 de la mañana, tuvo una explosión causada por una mina, de la que también se dice que la explosión pudo ser causada por un torpedo o que pudo ser una explosión interna. 4 millas al oeste de Port Snicolo, isla de Kea, se escoró a estribor y se hundió en solo 55 minutos. El capitán Bartlett había intentado embarrancar en la isla de Kea para salvar a las personas que transportaba el barco. El Britannic fue el barco más grande perdido durante la Primera Guerra Mundial. Durante años se generaron muchos debates sobre el hundimiento del Britannic, sobre todo desde el descubrimiento del barco por Jacques Cousteau, que tras realizar investigaciones demostró que en la parte de la proa del Britannic efectivamente había un agujero causado por una explosión, pero esta parecía haber sido originada desde el interior del barco, en lugar de ser desde fuera hacia adentro, como hubiera sido si la explosión hubiera sido externa. A raíz de esto, se ha debatido durante mucho tiempo si el Britannic fue torpedeado o si fue un acto de terrorismo llevado a cabo por Alemania, quien buscaba doblegar al orgullo de los marinos ingleses. El Pesio es considerado un cementerio de guerra y por tanto su exploración es limitada aunque accesible por buzos. El Britannic se encuentra a 90 o 120 metros de profundidad, recostado totalmente sobre su lado de estribor, y hoy en día está relativamente bien conservado. Tiene la proa retorcida a causa del hundimiento, fijada al resto del casco por unas pocas piezas de la cubierta B, y tiene además un gran agujero proyectado hacia afuera que sugiere una gran explosión interna. Los interiores del Britannic están bastante bien conservados y en la actualidad es uno de los mayores transatlánticos hundidos. En el verano de 1995, durante una expedición filmada por Nova, Robert Ballard, descubridor de los restos del Titanic, bajó hacia los restos del Britannic con robots submarinos. No exploró el interior del Britannic, pero localizó todas sus chimeneas. En 2003, Carl Spencer dirigió un equipo que entró en el barco. Spencer también descubrió un número de anclas de minas en el fondo del mar, confirmando las anotaciones del submarino alemán U-73 de que el Britannic fue hundido por una única mina. El miércoles 10 de abril de 1912, a las 12 en punto, zarpaba del puerto de Southampton el barco más lujoso y de mayor tamaño construido hasta entonces. Se trataba del Titanic, salido de los astilleros de Harland & Wolff de Belfast, Irlanda. Habiendo sido botado el 31 de mayo de 1911, este gigante de los mares era el fruto de la carrera que desde principios del siglo venía enfrentando al Reino Unido con Alemania por el dominio de los mares. Era el orgullo de su compañía propietaria, la White Star Line. Su potencia de cerca de 50.000 caballos de vapor comunicaba fuerzas a sus motores que disponían de 3 hélices y que gracias a sus 29 calderas de 5 metros de diámetro cada una, con un total de 159 hornos que consumían diariamente 650 toneladas de carbón, en los momentos más favorables conseguía alcanzar una velocidad próxima a los 24 nudos. Su característica más peculiar estribaba en un doble fondo, dividido en 16 compartimentos estancos, tanto así que se le calificó como insumergible. Este transatlántico de lujo era como un auténtico palacio flotante, superando a los deseos de los más exigentes por su lujo, comodidades y refinamientos. Resistía perfectamente en la comparación con cualquier hotel de lujo. Disponía de unas 3.000 camas y cada una de sus suites de lujo medía 15 metros de largo. Contaba también con un paseo de cubierta privado y sus paredes estaban decoradas con maderas nobles de estilo isabelino. Los camarotes disponían de muebles de estilo holandés antiguo y los de primera clase estaban decorados según periodos y estilos, desde Luis XV hasta la reina Ana.
Se habían cuidado todos los detalles. El transatlántico contaba con ascensores y un moderno gimnasio con toda clase de aparatos, incluidos equipos de equitación mecánica que simulaban el trote y el galope de un caballo, pista de squash, baño turco y piscina. En los grandes salones, incluido el de fumadores, disponían de mobiliario inglés del siglo XVIII. Tenía 3 bibliotecas con más de 30.000 volúmenes, sin contar con enormes despachos y salones de trabajo destinados a los pasajeros que no podían suspender sus actividades durante la travesía. Incluso los compartimentos de tercera clase eran muy confortables para la época. Su tripulación estaba integrada por 904 miembros, 397 entre oficiales y marineros, y el resto dedicado a la atención de los distintos servicios de pasaje. Allí todas las comodidades de la época estaban al alcance de cualquier privilegiado dispuesto a pagar hasta $4.350 por una travesía marítima de 6 días. Todo había sido previsto en tan magnífico barco, menos la posibilidad de un naufragio. Su escalera principal era de lo más suntuosa que pudiera imaginarse en un barco. Como la noche estaba bastante despejada y tranquila, salvo una pequeña modificación en el rumbo, el Titanic no adoptó ninguna otra medida de precaución, y eso que en las últimas horas se habían recibido 6 telegramas, 5 para el capitán y otro para el radiotelegrafista, que no fueron tomados en cuenta. Era la noche del 14 de abril de 1912, sobre la cubierta del transatlántico Titanic, el marinero de guardia, Frederick Flett, vigilaba en la noche fría y serena. El transatlántico, el insumergible, la más grande y hermosa nave del mundo, avanzaba majestuosa en la 5ª noche de su viaje inaugural hacia Nueva York. Se encontraba a 700 kilómetros al sur de Terranova y a 1900 de Nueva York. A las 23:40 de la noche del domingo, el vigía Flett vio un gran témpano a poca distancia de la proa e inmediatamente dio la alarma con reiteración. Sabía que la velocidad del buque en aquel momento era de 22 nudos y que éste navegaba en una zona peligrosa en la que en los últimos 27 años habían naufragado 19 barcos. Prontamente se interrumpió el ruido de las máquinas y el barco se preparó para retroceder. Flett observaba con espanto acercarse cada vez más a la inmensa montaña de hielo, mucho más alta que el castillo de la proa. El marino se hallaba espantado, esperando el choque, pero luego, ya en el último momento, la proa comenzó a doblar a la izquierda, mientras la montaña de hielo se escurría por el flanco derecho de la nave. El peligro parecía haberse conjurado. El témpano había abierto una enorme hendidura en el casco del buque. En el recinto de la caldera número 6, el fogonero Fred Barrett estaba hablando con el segundo oficial de la máquina. Cuando se encendió la luz roja de alarma, se escuchó enseguida un estruendo ensordecedor, mientras toda la pared de acero de la embarcación se abrió. Titanic comenzó a inclinarse ligeramente a babor, y raudales de agua comenzaron a penetrar en él. Pronto fue informado del accidente el ingeniero constructor del buque, Thomas Andrews, que viajaba en él y que fue una de las víctimas del naufragio. El coloso podía mantenerse a flote con 4 compartimentos inundados, pero no con 5, quien vio de inmediato que la nave estaba perdida sin remisión. La mayor parte de los pasajeros no advirtieron nada alarmante e incluso el propio capitán John Smith sabía que se iba a desatar el pánico colectivo, por lo cual ordenó obrar con cautela. Mandó avisar al pasaje, pero procurando restar importancia al incidente, y solo a las 12:05, cuando ya el agua alcanzaba a la pista de squash, ordenó disponer los botes salvavidas y que se emitiera la llamada de auxilio habitual en aquella época, CQD, junto con la recién adoptada y aún en vigor SOS, siendo tal vez la primera vez que se utilizó. Se calculó muy a la ligera que, dada la gravedad de las averías y la enorme brecha, el Titanic estaba condenado a desaparecer en menos de 3 horas. Algunos barcos captaron las angustiosas llamadas de socorro y trataron de acudir a toda máquina. La falta de lugares en los botes, la confusión y el miedo, así como el desorden con el que se realizaron las operaciones de abandono del buque, agravaron el naufragio y fueron responsables de no pocas víctimas.
Mientras tanto, el Titanic se había dado a la orden de tener encendidas a toda costa las calderas 2 y 3 para mantener en funcionamiento la energía eléctrica. Con todas sus luces encendidas y lanzando cohetes de señales, seguía hundiéndose más rápidamente de lo calculado. Mientras, la orquesta a bordo interpretaba diversas melodías en un intento de crear una atmósfera festiva y disminuir el miedo. Así permaneció hasta el último instante. La última visión que tuvieron los supervivientes del Titanic fue una elevación de la popa y el último parpadeo de las luces al momento de que el transatlántico se partiera en dos para luego hundirse. Desafortunadamente, el Titanic, considerado insumergible, llevaba 2.207 personas a bordo y solo disponía de 1.178 asientos en los botes. La noche saldó con 1.503 muertos, el 68% de los embarcados. Un detallado examen de las listas de supervivientes revela que, contra lo que suele creerse, el factor determinante para sobrevivir no fue ni la edad ni el sexo, sino la condición social. Se salvó el 98% de las pasajeras de primera clase, contra un 57% de las de tercera clase. Entre los hombres de primera clase se registró un 66% de supervivientes, contra un 29% de los niños de tercera clase. Hoy solo quedan restos de aquel maravilloso buque, quien fue portador de sueños para muchos, convirtiéndose en el naufragio más catastrófico de la época.